Caja de relatos. Análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de relatos. Novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, es un placer estar de nuevo con todos ustedes con Caja de Relatos. Este espacio cultural donde los relatos, ya sean en forma de novela, libro o en cualquier otra forma de expresión, contarán con un tiempo radiofónico en Cadena Universal Radio FM. Hoy, en nuestra Caja de Relatos, vamos a hablar de un poemario titulado Los grillos ya no cantan en verano, que ha sido escrito por Rosa Gamero. Rosa Gamero Arévalo es una escultora y artista sevillana afincada en Granada desde la década de los 90. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, fue alumna de Carmen Jiménez. Rosa Gamero es una creadora polifacética que, además de la escultura, cultiva la poesía, la pintura y la docencia en el mundo del arte. Este pasado viernes, día 30 de mayo, en la librería Atobeira de Oza, en la calle de la Merced número 24 de A Coruña, Rosa Gamero presentaba este poemario, Los grillos ya no cantan en verano. En la presentación contaba con las escritoras Bego Picón y Ana Julia Martínez, así como el acto estaba amenizado por la música a cargo de Julia María do Pico Vale y Piñeiro. Antes de la presentación, Caja de Relatos tuvo ocasión de entrevistar a algunas de las participantes en el acto. Primero hablamos con la autora, Rosa Gamero. Así fue la entrevista. Bueno, pues nos encontramos aquí en la calle La Rúa de la Merced 24 Bajo, aquí en La Coruña, concretamente en Atobeira de Oza. Y tenemos aquí a Rosa Gamero, que con este poemario que presenta, Los grillos ya no cantan en verano, pues vamos a departir con ella. Rosa, muchas gracias por la amabilidad con estos micrófonos de Cadena Universal Radio y en concreto con este espacio Caja de Relatos. ¿Cómo se te dio por crear este poemario? Hola, buenas tardes, un placer estar aquí con todos vosotros en este lugar tan maravilloso, lleno de libros. Qué mejor sitio para presentar un libro o un poemario. Pues, a ver, este es un poemario que consta de tres partes. Una parte está dedicada a las guerras, otra parte está dedicada al cambio climático y la otra al maltrato hacia la mujer. Fue un momento de mi vida de que pensé que esto había que ponerlo en boca de mucha gente, porque realmente son cosas actuales que están pasando. Es un poemario totalmente social. A los poetas nos gusta muchísimo hacer este tipo de cosas y bueno, me parece que es un poemario que está muy de actualidad y bueno, y espero que a todo el mundo le guste, aunque los poemas son bastante tristes, la verdad. Rosa, ¿es tu primera obra? No, este es ya el cuarto libro que escribo. ¿Todos con la misma temática del poema? No. Bueno, el primero fue cuando era más jovencita y lo normal que escribe de amor, desamor, desengaño y todo este tipo de cosas. Después ya me embarqué un poco más en escribir relatos y escribí un libro que se llamaba Rozamiento, porque pensaba que era algo de mis rozamientos, de algo mío, ¿no? Que salió ahí unos relatos, pues la verdad es que de mi niñez y de muchísimas cosas más. Luego escribí otro libro que se llama El dulce vaivén de los sueños.
Y al final, pues, que los grillos ya no cantan en verano, que es un poemario totalmente social, como he dicho antes, y que me he sentido con la obligación de escribirlo para que nos enteremos, aunque ya lo sabemos, qué es lo que está pasando. Entonces, es más una obligación haber escrito Los grillos ya no cantan en verano, sí, porque no tiene nada que ver con tu obra anterior. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hablabas de los que está dividido en 3 partes. Sí. Cada sección pues aborda un poco la intensidad, podríamos decir la sensibilidad de estos temas urgentes en la actualidad y también dolorosos, como son estos temas que abordas. Recordamos a los oyentes, hablabas de las guerras, el cambio climático y la violencia de género. Sí. De los 3, ¿cuál es el que más importancia piensas tú que se debe de dar en este? Ya sé que los 3 son importantes, pero siempre podríamos decir que hay uno que desencadena un poco la naturaleza de haberte llevado a escribir el poemario. Bueno, principalmente fueron las guerras. Las guerras, ¿no? Lo que está pasando actualmente no tiene nombre. Y ahí fue de una forma muy, muy fácil y al mismo tiempo dolorosa. Porque en uno de mis poemas yo digo que los soldados adiestran sus conciencias para poder seguir matando. Y me llamó mucho la atención que ya vemos en la televisión reportajes de guerra y vemos de una manera casi natural cómo los niños mueren, cómo estallan las bombas. Lo estamos viendo incluso cuando estamos comiendo, porque el telediario siempre lo pone desafortunadamente a la hora que todos estamos comiendo. Y ahí me caló tan hondo y dije, pero ¿cómo vamos a hacer esto como si fuese algo normal? No puede ser. Nosotros la humanidad tiene que darse cuenta lo que estamos haciendo. Y de ahí surgió todo. Y la parte del poemario de las guerras le dedico mucho a los niños, a lo que son los pobres niños, que todos son una desgracia lo que pasa, pero los niños no tendrían que sufrir esta barbarie. Es curioso, Rosa, por lo que me estás comentando, la génesis de la guerra para ti la miras desde el punto de vista del soldado, no del génesis realmente, que son los mandatarios, que son los que realmente dan las órdenes a los soldados para que esa guerra se lleve a cabo. Sí. Pero el origen de la guerra nunca está en el soldado, está en otras causas. ¿Hablas de ellas o eso lo...? No, hablo de ellas también, hablo también de ellas. Ya en uno de mis poemas no doy nombres, pero no hace falta darlo. Digo perfectamente. Lo dejamos para que el lector compre Los grillos ya no cantan en verano y se enteren de lo que vas a comentar. Efectivamente. Entonces, pues sí, están esos dirigentes que no sé por qué la masa lo sigue, no lo entiendo, pero ha pasado a lo largo de la historia y yo creo que va a seguir pasando. ¿Y el cambio climático qué es para Rosa Gamero? A ver, se habla mucho del cambio climático, de que bueno, esto no tiene por qué, que esto va pasando, que es cíclico y que solo... Pero nosotros estamos contribuyendo a que esto cada vez sea peor, porque si miramos... Te cuento una cosa que me dejó muy impactada. Fui de viaje a Santo Domingo, a la República Dominicana, hace algún tiempo, con unos ríos maravillosos, con un agua cristalina, pero lo que había alrededor era para ponerte los pelos de punta. Una suciedad, pañales de bebés, botellas, y yo dije, pero bueno, ¿cómo en este paisaje tan maravilloso como es este que estoy viviendo, cómo la gente puede dejar esta porquería aquí, ¿no? Con este entorno tan maravilloso? Yo pienso que todo es educación. Desde muy pequeños nos tienen o tenemos que educar a nuestros niños pues a todo estos 3 temas que abordo en este libro, en este poemario. Creo que desde muy pequeñito habría que enseñarles a lo que es pues lo que es la vida y cómo se pueden hacer
estas cosas, ¿no? Podríamos definir entonces, Rosa Gamero, por lo que me estás diciendo, que los grillos ya no cantan en veranos, pues es como dijéramos, trata de ser una enseñanza a convivir con la naturaleza, a educarse, para que la naturaleza sea realmente natural, no lo que estás describiendo, ¿no? Ese mundo que describes. Y otro de los temas, evidentemente, es la violencia de género. Sí. ¿Violencia de género desde qué punto de vista? ¿Cómo lo tratas tú, la violencia de género? Porque hay controversias entre la violencia de género. Últimamente ha salido esta noticia del padre que mata a una niña de 13 años, acabamos de ver hoy la noticia, pero desde el punto de vista de la violencia de género, ¿desde qué punto de vista la tiene Rosa Gamero? A ver, sigo pensando también que todo es educación, que a los niños también hay que educarlos sobre este tema. Yo los poemas que he escrito de violencia de género, al final siempre le doy una salida. Pienso que sí, que hay muchos maltratadores, que hay personas que matan por celos, por montones de cosas. Y yo la trato siempre con una esperanza de que esto algún día pueda terminar. Que no nos matemos unos a otros, que vivamos en paz y en armonía y todo este tipo de cosas. Y bueno, para mí la violencia de género, pues la considero, hay muchas clases de violencia de género. Está la violencia de género en que solamente es verbal, que esa es terrorífica, porque en uno de mis poemas digo, eres tonta, no sirve ni para fregar los platos. Ese es un maltrato en que no te ha dado una bofetada, pero te va calando de tal manera que al final piensas que realmente eres tonta, porque te lo está diciendo la persona a la cual has estado enamorada o sigues estando enamorada, y todo eso es un maltrato terrible. Y luego está, por supuesto, ya que te maten, ya eso es lo último. ¿Tú crees que se puede llegar al 100% de la esperanza en lo que es la violencia de género? Tú hablas de esperanza, de educación. ¿Tú crees que se podría llegar al 100%? Yo espero que sí. Yo, al menos, es lo que yo quisiera. Por lo menos aquí está. Los grillos ya no cantan en verano. Una guía para poder ayudar a esa esperanza en lo que es la violencia de género. Pues, Rosa Gamero, si tienes alguna otra cosa que comentar que yo no he sabido preguntarte, es el momento. No, yo encantada. La entrevista que me has hecho me ha gustado mucho. Bueno, solamente decir también que en el libro hay varios dibujos, porque yo, aparte de ser escritora, pues he estudiado arte. Yo soy sevillana, pero vivo en Granada hace ya 30 años que vivo en Granada. Y bueno, soy escultora y pintora, y en el libro hay 3 dibujos, y quisiera dejar muy claro que en mi familia somos una familia de artistas, y el último dibujo es de mi hermano, de Pedro Gamero, que es un pintor, bueno, ya desgraciadamente falleció el año pasado, pero quisiera decirlo porque es un dibujo que te impacta mucho, por eso lo puse en ese apartado que le llamo Esto también son guerras, la violencia de género. Y luego 2 dibujos que son míos. Yo soy especialista en dibujar en un solo trazo, y entonces pues también me gustaría decirlo. Hablando de los dibujos que estás comentando dentro de lo que es el poemario, la portada. La portada ¿El dibujo también es tuyo? No, la portada es de una amiga muy querida, que hace verdaderas maravillas, y yo solamente le dije, he escrito este libro, me gustaría que me hiciera una portada impactante, y creo que lo ha conseguido. Conseguida está, estos grillos. ¿Pero realmente cantan estos grillos? Yo espero que cante, que sigan cantando. ¿Y se les oirá? Espero que sí, que se le oirá. Pues esperemos que sí. Pues, Rosa Gamero, muchísimas gracias, y te dejo ya porque estás en la presentación de este poemario, con lo que hemos hablado hoy en Caja de Relatos, Los grillos ya no cantan en verano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Luego tuvimos ocasión de entrevistar a una de las presentadoras, concretamente a Ana Julia Martínez. Así se desarrolló dicha entrevista.
Bueno, después de haber hablado con Rosa Gamero, la autora de Los grillos ya no cantan en verano, les comentaba que las escritoras Bego Picón y Ana Julia Martínez se van a encargar de presentar esta obra de Rosa Gamero, y ahora muy amablemente la compañera y amiga Ana Julia Martínez pues nos va a dar unas palabras sobre este temario, este poemario, Los grillos ya no cantan en verano. Hola Ana Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, un placer estar de nuevo con vosotros. Bueno, vamos a asistir a la presentación, pero antes de la presentación, amablemente nos estás hablando de lo que va a ser, lo que vas a decir un poco, ¿no? En esta presentación de la obra de Rosa Gamero, Los grillos ya no cantan en verano. Pues sí, lo que voy a hacer básicamente será presentar a mi amiga Rosa Gamero, que es artista multidisciplinar, es una persona con un montón de facetas artísticas y personales e intelectuales que la hacen única. Nos conocemos hace años y ya llevamos un recorrido bastante amplio haciendo cosas juntas en la distancia, y a veces cuando podemos, pues tanto en donde ella ahora mismo está afincada en Granada, que ella es una artista sevillana, o aquí, como ahora mismo, pues aunamos culturas, o sea, hacemos una mezcolanza con sus obras y con las mías. Entonces, en esta ocasión, pues vamos a tener a Bego Picón, que es una escritora gallega que va a abrir el acto, va a aperturar el acto y nos va a presentar a todas. Y como colofón va a estar Julia María do Pico Vale y Piñeiro, que es una artista también multidisciplinar, es profesora, intérprete y compositora. Y además que sabe tocar varios instrumentos, canta, y es con lo que nos va a deleitar hoy, con canciones y con su música. Entonces yo creo que la velada va a estar bien, va a estar del agrado de todos. Para mí es un auténtico placer presentar esta obra de Rosa Gamero aquí en Galicia, porque creo que no es un poemario al uso, no es un poemario cualquiera, es un poemario que va a mover conciencias y nos va a revelar la situación mundial, y de una manera poética, de una manera que además deleita, que además impresiona, pero que al mismo tiempo te hace pensar, te hace reflexionar, y además con una maestría única. Es un poemario corto, pero es un poemario verdaderamente con mucho peso específico. Mañana estaremos en Viveiro, y el día 2, que es lunes, estaremos en Pontevedra, en el Casino de Pontevedra. Con lo cual yo creo que va a ser una gira, una pequeña gira, que se va a extender también a otros sitios. Ella tiene pensado ir a Madrid, acaba de salir este poemario publicado por Terra Ignota, y ella lo que tiene intención es de moverlo por sitios donde realmente la gente esté predispuesta a leer este tipo de lectura, y aunque no lo esté, yo la recomendaría, porque de verdad es una lectura amena, es una lectura conmovedora, es una lectura impresionante, cargada de verdad, y que desde luego no va a dejar indiferente a nadie, con lo cual yo estoy muy orgullosa de presentarla aquí y de promover, de seguir promoviendo la cultura marcial, que ya sabes que a mí eso es uno de mis hobbies. Te encanta, ya lo sé. Ana Julia, estabas hablando de la presentación que aparte tuya está Bego Picón, recordamos, y también la música a cargo de Julia María do Pico Vale y Piñeiro. Sí. Va a cantarlo. Pero el lugar, yo te voy a comentar una cosa. Yo he asistido a varias presentaciones, evidentemente aquí en La Coruña, de algunos de libros, ¿no? Pero nunca había estado en este lugar. Es un lugar mágico, ¿eh? Me ha encantado esta Tobeira de Oza, ¿eh? Yo no me imaginaba una librería con este encanto tan peculiar, ¿no? Sí, a Tobeira de Oza. ¿Cómo se te dio por este lugar? Pues mira, mi obra Turquesas de Fuego, que presenté por primera vez en octubre de 2022, la presenté aquí, en Coruña, la presenté aquí. Y esto se llenó y fue un ambiente cálido, mágico, en medio de libros, que realmente es una de mis pasiones y lo recomiendo a todo el mundo, que la gente lea. Y desde luego que aquí se hacen muchísimas cosas. De hecho, pues también ensayamos para nuestra obra. Se dan conferencias, se hacen presentaciones. La gente viene a tener un espacio para sí mismo, para su propia meditación, su propia reflexión, rodeada de libros. Y incluso se puede tomar un café, un refresco, porque también tienen ese servicio. Con lo cual, pues yo lo recomiendo, porque este es un sitio donde te encuentras a ti mismo. A Tobeira es un lugar para encontrarse a sí mismo y para encontrarse con otras personas.
que tengan tus mismas aficiones, para charlar, se presta a muchas cosas. No sabía que fue tu prima madre de presentación de tu libro aquí, porque yo estuve en una presentación, pero fue en Perillo, cuando lo presentaste en Perillo. ¿No? Sí, porque anduve también de gira. Y de hecho voy a volver a estar de gira otra vez de nuevo. Con tu obra, sí, ¿no? Con tu obra. Pero no sabía que fue aquí, es decir, no tenía noción de que fuera aquí. Es decir, me ha gustado el sitio, es muy acogedor. Es muy acogedor. Y para aparcar por las cercanías no es que sea muy fácil, pero tampoco es muy difícil. Da bastante juego, con lo cual yo lo recomiendo, está muy bien. Pues no te entretengo más, porque sé que tienes que preparar todo esto para la presentación de este poemario, Los grillos ya no cantan en verano, una obra magnífica de Rosa Gamero. Gracias, Ana, y pronto nos veremos en nuestro medio. Muy bien, gracias a ti, Marcial. Gracias a todos. Hasta luego. Y por último, también tuvimos ocasión de brevemente tener unas palabras con Julia María do Pico Vale y Piñeiro. Así fue la entrevista. Bueno, pues seguimos con otra de las invitadas en esta presentación del poemario Los grillos ya no cantan en verano. En este caso es con la que se va a encargar de la parte musical del evento, Julia María do Pico Vale Piñeiro. Gracias. Gracias, Julia, gracias, por Marcial. atendernos. Un placer. Bueno, como profesora, intérprete y compositora, Sí. ¿qué nos vas a ofrecer en esta presentación de la obra de Rosa Gamero, Los grillos ya no cantan en verano? Bueno, pues aquí voy a interpretar in primicia un conjunto de canciones en las que yo voy a cantar, acompañándome de la guitarra. Con un programa que se va a presentar próximamente, además aquí en Atobeira, seguramente sea la presentación en el próximo mes de julio. Te puedo decir que casi seguramente sea el 26 de julio, sábado, y el programa en completo se llama Rumbo América. Y de Rumbo América, aquí lo que vamos a escuchar son 5 de los temas. Bueno, Rumbo América es canciones de los grandes clásicos trovadores latinoamericanos, como Atahualpa Yupanqui, como Chavela Vargas, como, en fin, María Dolores Pradera. Estos grandes clásicos inolvidables que yo recupero en esta ocasión. Y aquí vamos a escuchar pues 5 pequeñitos ejemplos, bueno, pequeñitos, quiero decir 5 canciones, no va a ser el recital completo, por supuesto, 5 canciones de este Rumbo América, que se inicia en julio. Efectivamente, que va a servir de primicia, ¿no? Para la presentación posterior en julio. Efectivamente. Aquí mismo será, en Atobeira, este día 26. Sí, porque te iba a preguntar si había un simbolismo entre lo que son el poemario, los temas que trata en este poemario Rosa Gamero, que habíamos hablado, ¿no? Del cambio climático, las guerras y la violencia de género, si la música va un poco en concordia con ello. Pues mira, es que el poemario, tú ves que nuestro cartel se titula Entre grillos. Entre grillos, sí. Y el poemario de Rosa Gamero es Los grillos ya no cantan en verano, cosa que es cierta. Y cosa que comentábamos Ana Julia y yo, y así entre nuestro, ya sabes esto que se llama lluvia de ideas, ¿no? Uno habla, el otro habla, y surgen todas estas cosas. Y es que es verdad, los grillos ya no cantan en verano. Yo cuando empezaba mis comienzos musicales me llamaban el grillo. Tanto por la bandurria como la guitarra, bueno, toco distintos instrumentos aparte de componer, pero lo cierto es que popularmente me llamaban el grillo. Entonces fue como una hilación, los grillos ya no cantan, a mí me llamaban el grillo, vamos a cantar canciones que fueron grillos, más que grillos fueron luciérnagas, porque ellos iluminaron un poco el mundo musical de esa época, de aquel tiempo, y del que yo creo que podemos seguir libando eternamente, porque es un manantial inmenso. Y bueno, y aquí estamos con los grillos. Ahí está ese simbolismo que yo te preguntaba, es decir, tú como autora que te llamaban el grillo, entre grillos, que es la presentación, y el poemario, que no cantan en verano. Que ya no cantan en verano, porque ya no sé qué pasa con los grillos, que tampoco están. Bueno, si en verano no cantan los grillos, que en este caso canta Julia María do Pico. Bueno, pero... Verano, y más. Pero sabes que era precioso. ¿Tú te acuerdas cuando de noche se escuchaban los grillos? Sí. Era una maravilla, era una delicia. Qué pena que no canten en verano. Por eso vamos a ver si consiguen cantando los grillos, y entre todos podemos hacer que esto sea posible.
posible. Pues nada, te dejo porque creo que ya va a empezar Sí, la presentación. vamos a empezar. Muy bien. Y que tengas suerte con la presentación, que vamos a recordarlo, que aquí, en este magnífico local que es Atobeira de Oza, presentará Julia María do Pico Vale Piñeiro. Me dices en julio, el 27, ¿no? ¿Has dicho? El 26. El 26 de julio presentarás esa parte. Rumbo América. Rumbo América. Eso es. Bueno, ¿Con gracias. grillos o sin grillos? Ya veremos. América. América. Eso es. Gracias. Gracias a ti. Pues esto ha sido todo en este Caja de Relatos. Hoy desde la librería Atobeira de Oza, en A Coruña, con la presentación del poemario de Rosa Gamero, Los grillos ya no cantan en verano. Aprovecho para agradecerles su atención y despedirme. Hasta un próximo Caja de Relatos. Un saludo de quien les habla, Marcial González. Caja de Relatos, la mejor literatura.